Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el tercer grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: demuestro mi amistad cuando no agredo a mis compañeros. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre el Tahuantinsuyo. Vamos a conocer cuál fue su ciudad más importante, qué cantidad de población tenía, además del idioma que ellos hablaban. Es muy importante conocer todo esto porque ellos fueron nuestros antepasados. Respecto a su capital, recuerda, la capital es la ciudad más importante. Y en el Tahuantinsuyo, la capital fue el Cusco. Es aquí donde se realizaban la mayor cantidad de ceremonias religiosas, donde se encontraban los principales centros administrativos. Por ejemplo, un centro administrativo podía ser el lugar donde vivían los gobernadores. Acá se oficiaban las principales ceremonias en honor al dios Sol. Y acá, en el Cusco, es donde vivían los gobernantes, como por ejemplo el Inca, su familia y algunas otras autoridades. Antiguamente, el Cusco tenía otro nombre. Según las leyendas, ¿recuerdas las que hemos escuchado la semana pasada? La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y también escuchamos la leyenda de los hermanos Aya. Según esas leyendas, se llega a fundar el Tahuantinsuyo en el valle de Acamama. Así se le llamaba antes al Cusco, Acamama. Luego cambió de nombre y pasó a llamarse Cusco, que significa ombligo del mundo, por ser el centro, la capital de este gran imperio del Tahuantinsuyo. ¿Qué sabemos nosotros sobre su población? Bueno, aproximadamente todo el Tahuantinsuyo tenía de 14 millones de habitantes a 16 millones de habitantes. Esa es la población que se ha calculado en total. Es casi la mitad de la población que tenemos ahora en el Perú, porque en el país somos aproximadamente 30 millones de habitantes. Entonces, al tener menos población y más territorio, abundaba el alimento para todos. Se dice que en el Tahuantinsuyo no había pobreza. Todos trabajaban y todos podían alimentarse. Esta población era muy variada. Había gente de la zona de la costa, parte de la sierra, con tradiciones y culturas muy diferentes, pero que los incas del Tahuantinsuyo pudieron manejar y unificar todo bajo el imperio. ¿Qué idiomas hablaba en esta época? El imperio del Tahuantinsuyo principalmente hablaba el runasimi, que significa el lenguaje del hombre, la lengua del hombre, la boca del hombre. Es el idioma tradicional, es el idioma que hablaba mucha gente en el Tahuantinsuyo. Pero hay que recordar que los incas comienzan su desarrollo en el Cusco, en el valle de Acamama, y van conquistando poco a poco a otros pueblos. Esos pueblos conquistados van a tener su propio idioma, y así con ese idioma van a vivir en el Tahuantinsuyo. Es decir, se habló muchos idiomas acá en el Tahuantinsuyo. Por ejemplo, el aymara, el quechua, también se habló el cauqui, el yunga, el muchic y otros más, otros idiomas más. Y muchos afirman que solamente el inca y su familia hablaban un idioma especial. Ese idioma se le llamó
puquina. Ese idioma puquina no lo hablaba ni lo conocía nadie, solamente las familias real del Inca y las anteriores familias de los incas que han gobernado. Conozcamos ahora los periodos históricos de este gran imperio. Así, por ejemplo, en una primera etapa vamos a tener un periodo llamado legendario, donde los gobernadores, que son llamados incas, en realidad son curacas, son jefes de pueblos. Es como si fuera la persona más importante de un pueblo. Así era el inca en la época legendaria. Luego pasan a una época llamada de la Confederación, así se le llamó, donde empiezan a juntarse con otros pueblos para que el imperio sea más grande. Por lo tanto, se dice que formaron alianzas con otros pueblos para poder comercializar, intercambiar sus productos, para poder convivir y ayudarse mutuamente. Luego vino una etapa llamada el Imperio, caracterizado por la expansión rápida y violenta de los incas, conquistando a otros pueblos que no querían formar alianzas con el imperio. Es decir, por la fuerza conquistaban a otras localidades. De esa forma se hizo más grande. Y ya por último, dentro de la etapa de imperio, podemos encontrar la etapa de la crisis, en la cual es muy visible la guerra civil que se va a vivir entre dos hermanos, es decir, una guerra dentro del Tahuantinsuyo, entre dos bandos militares del Tahuantinsuyo, uno liderado por Huáscar, que era el Inca, y otro liderado por Atahualpa, que era un Inca que quería ser gobernante, por ser también hijo del Inca anterior. Es por esta guerra civil que el imperio incaico también empieza a desmoronarse y a ser derrotado por otros pueblos invasores. Los hijos del sol. Con la formación del imperio entre los siglos XV y XVI, los incas empezaron a expandir su territorio, al que llamaron Tahuantinsuyo, que significa las 4 regiones o suyos. La expansión del Tahuantinsuyo, que fue gobernado por 14 incas y abarcó los territorios de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile, se inició con la derrota de los chancas y se truncó con la conquista española. La etapa de crecimiento tuvo 3 fases: la consolidación, la segunda expansión y la tercera expansión. La consolidación se dio en los gobiernos de Sinchi Roca y Yoque Yupanqui, quienes establecieron alianzas con las sociedades contiguas al Cusco para trabajar en conjunto y así seguir creciendo. La segunda expansión tuvo como protagonistas a los incas Mayta Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha. Pero fue durante el gobierno de Huiracocha que Titu Cusi Yupanqui, más conocido como Pachacútec, se impuso a los chancas y estableció su predominio en la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. La tercera expansión se dio durante el periodo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Hemos conquistado la cuenca del Vilcanota, Apurímac y Pampas. Tenemos que seguir creciendo y que se sepa que nuestro imperio es cada vez más fuerte. Cada inca que gobernó el Tahuantinsuyo trabajó para que el imperio crezca, pero lo que ninguno de ellos imaginó fue que la guerra por el poder desatada entre los hermanos Huáscar y Atahualpa sería la causante de la caída de los 4 suyos. Ahí hemos observado un video de todos los incas que han gobernado el Tahuantinsuyo. A esa lista de los gobernantes se le llama Cápac Cuna. Recuerda, el Cápac Cuna es la lista de todos los gobernantes. Y aquí lo tienes para que te acuerdes.
Hemos visto, por ejemplo, los periodos. Aquí están los 4 periodos y ahí están cada uno de sus gobernantes que pertenece a determinado periodo. Y por último, en el tercer recuadro tenemos las dinastías. Eso quiere decir las familias que gobernaron el Tahuantinsuyo. Solamente gobernaron 2 familias: la dinastía Urin-Cusco y luego la dinastía Anang-Cusco. Muy bien. Veamos qué nos dice la primera pregunta de nuestra autoevaluación. ¿Dónde quedaban los principales centros religiosos durante el Tahuantinsuyo? Te está preguntando dónde quedaba la ciudad más importante. ¿Cuál era esa ciudad? Es muy fácil, te está preguntando de la capital. Y tú ya sabes que la capital del Tahuantinsuyo es el Cusco. Muy bien. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuál era el idioma oficial del Tahuantinsuyo? ¿El runasimi, el español o el nahuatl? Bueno, el nahuatl es un idioma de Centroamérica, en la antigua México. El español es el idioma que hablamos ahora, en la actualidad, y vino más adelante todavía acá a América, mientras que en el Tahuantinsuyo generalmente se hablaba el runasimi. No te olvides que tienes una tarea pendiente. Desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.